Parte 3, sección 11, la mente y la medicina. ¿Quién le enseñó eso, doctor? ¿El sufrimiento? Respondió enseguida el médico. Albert Camus, La peste. Un ligero dolor en la ingle me obligó a visitar al médico. Todo parecía muy normal hasta que el análisis de orina reveló la presencia de rastros de sangre. Quisiera que fuera al hospital a que le hiciera una citología renal, me comentó el doctor con tono distante. No recuerdo nada de lo que dijo a continuación porque mi mente pareció quedarse atrapada en la palabra citología, cáncer. Solo tengo un recuerdo muy vago de lo que me dijo acerca del día y el lugar en que debía hacerme la prueba. Y aunque se trataba de unas indicaciones muy sencillas, tuvo que repetírmelas 3 o 4 veces porque mi mente parecía resistirse a olvidar la palabra citología y me sentía como si me acabaran de atracar frente a la puerta de mi propia casa. ¿Pero de dónde provenía una reacción tan desproporcionada? El médico se había limitado a hacer su trabajo tratando de rastrear todas las posibilidades ramificaciones que le permitieran emitir un buen diagnóstico. Poco importaba en aquel momento que la probabilidad racional de padecer cáncer fuera mínima, porque el reino de la enfermedad está dominada por la emoción y por miedo. Nuestra fragilidad emocional ante la enfermedad se asienta en la creencia de que somos invulnerables, una creencia que la enfermedad, especialmente la enfermedad grave, hace añicos, destruyendo así la seguridad e invulnerabilidad de nuestro universo privado y volviéndonos súbitamente débiles, desamparados e indefensos. El problema estriba en que el personal sanitario se ocupa de las dolencias físicas, pero suele descuidar las reacciones emocionales de sus pacientes. Y esta falta de atención hacia la realidad emocional del enfermo soslaya la creciente evidencia que demuestra el papel fundamental que desempeña el estado emocional en la vulnerabilidad a la enfermedad y en la prontitud del proceso de recuperación. Lamentablemente, sin embargo, la atención médica moderna no suele caracterizarse por ser emocionalmente muy inteligente. El hecho es que la entrevista con una enfermera o con un médico debería ser una oportunidad para obtener una información tranquilizadora, amable y afectuosa y no, como suele ocurrir, una invitación a la desesperanza. No es frecuente que los profesionales clínicos tengan demasiada prisa o se muestren indiferentes ante la angustia de sus pacientes. A decir verdad, también hay enfermeras y médicos compasivos que dedican tiempo a tranquilizar, informar y medicar de la manera adecuada, pero la tendencia general parece abocarnos a un universo profesional en que los imperativos institucionales transforman al personal sanitario en alguien demasiado indiferente a la vulnerabilidad de sus pacientes o demasiado presionado como para poder hacer algo al respecto. Y si tenemos en cuenta la cruda realidad de un sistema sanitario cada vez más mediatizado por las cuestiones económicas, no parece que las cosas vayan a mejorar. Más allá de las motivaciones humanitarias de que la labor del médico consiste tanto en cuidar como en curar, existen otras importantes razones que nos inducen a pensar que la realidad psicológica y sociológica de los pacientes compete también al dominio de la medicina. Existen pruebas claras de que la eficacia preventiva y curativa de la medicina podría verse potenciada si no se limitara a la condición clínica de los pacientes, sino que tuviera también en cuenta su estado emocional. Obviamente esto no es aplicable a todos los individuos y a todas las condiciones, pero el análisis de los datos procedentes de miles de casos nos permiten afirmar hoy, sin ningún género de dudas, las ventajas clínicas que conlleva una intervención emocional en el tratamiento médico de las enfermedades graves. Históricamente hablando, la medicina moderna se ha ocupado de la curación de la enfermedad del desorden clínico,
dejando de lado el sufrimiento, la vivencia que el paciente tiene de su enfermedad. Los pacientes, por su parte, se han visto obligados a compartir este punto de vista y a sumarse a una conspiración silenciosa que trata de ocultar las reacciones emocionales suscitadas por la enfermedad o a desdeñarlas como algo completamente irrelevante para el curso de la misma, una actitud que se ve reforzada a sí mismo por un modelo médico que rechaza de pleno la idea misma de que la mente tenga alguna influencia significativa sobre el cuerpo. No obstante, en el polo opuesto nos encontramos con una ideología igualmente contraproducente, la creencia de que somos los principales artífices de nuestras enfermedades, la creencia de que basta con afirmar que somos felices y salmodiar una retahíla de afirmaciones positivas para curarnos de las más graves dolencias. Pero para esta panacea retórica que magnifica la influencia de la mente sobre la enfermedad no hace sino crear más confusión y aumentar la sensación de culpabilidad del paciente, como si la enfermedad fuera el testimonio palpable de un estigma moral o de una falta de valía espiritual. La actitud justa está entre ambos extremos. Trataré a continuación de revisar la información científica disponible para poner de relieve estas contradicciones y aclarar con más precisión el peso de las emociones y en consecuencia de la inteligencia emocional en el curso de la salud y de la enfermedad. La mente del cuerpo, relación entre las emociones y la salud. Un descubrimiento realizado en 1974 en el laboratorio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester nos obligó a recomponer el mapa biológico que hasta aquel momento teníamos sobre el cuerpo. El psicólogo Robert Eder descubrió que, al igual que el cerebro, el sistema inmunológico también es capaz de aprender, un hallazgo ciertamente sorprendente, porque el conocimiento médico imperante por aquel entonces sostenía que el cerebro y el sistema nervioso central eran los únicos capaces de adaptarse a las exigencias del medio modificando sus comportamientos. El hallazgo realizado por Eder inauguró una investigación que permitió descubrir las múltiples vías de comunicación existentes entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico, las miles de conexiones biológicas que mantienen estrechamente relacionados la mente, las emociones y el cuerpo. En este experimento, Eder administró a varias ratas blancas una medicación que iba acompañada de la ingesta de agua edulcorada con sacarina que disminuía artificialmente la cantidad de leucocitos T destinados a combatir la enfermedad, pero Eder descubrió que, no obstante, que la mera administración de agua con sacarina, sin ningún tipo, por tanto, de medicación inhibidora, seguía provocando un descenso tal del número de células que algunas ratas terminaron enfermando y muriendo. Este experimento demostró que el sistema inmunológico había aprendido a responder al agua con sacarina, algo que, según el criterio científico prevalente, carecía de todo sentido. Según el neurocientífico Francisco Varela de la Escuela Politécnica de París, el sistema inmunológico constituye el cerebro del cuerpo, el que define su sensación de identidad, de lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Las células inmunológicas se desplazan por todo el cuerpo con el torrente sanguíneo, estableciendo contacto con casi todas las células del organismo y atacándolas cuando no las reconoce, cumpliendo así con la función de defendernos de los virus, las bacterias o el cáncer. Pero también puede darse el caso de que las células inmunológicas interpreten equivocadamente el mensaje de ciertas células del cuerpo y terminen ocasionando una enfermedad autoinmune, como la alergia o el lupus, por ejemplo.
Hasta el día en que Eider realizó su imprevisto descubrimiento, los fisiólogos, los médicos y hasta los biólogos consideraban que el cerebro, con las diferentes ramificaciones a través del cuerpo vía sistema nervioso central y el sistema inmunológico, eran entidades independientes y por tanto incapaces de influirse mutuamente. Según los conocimientos disponibles desde hacía un siglo, no existía ningún tipo de comunicación entre los centros cerebrales que controlan el sabor y aquellas regiones de la médula ósea encargadas de la fabricación de leucocitos. En los años transcurridos desde entonces, el modesto descubrimiento realizado por Eider ha obligado a cambiar radicalmente nuestro criterio sobre las relaciones existentes entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central, dando origen a una nueva ciencia, la psiconeuroinmunología o PNI, actualmente en la vanguardia de la medicina. El mismo nombre de esta nueva ciencia da cuenta del vínculo existente entre la mente, el sistema neuroendocrino, que subsume el sistema nervioso y el sistema hormonal, y el término inmunología, que se refiere obviamente al sistema inmunológico. A partir de entonces, una serie de investigadores ha descubierto que los mensajeros químicos más activos, tanto en el cerebro como en el sistema inmunológico, se concentran en las regiones nerviosas encargadas del control de las emociones. David Felten, colega de Eider, nos ha proporcionado algunas de las pruebas más concluyentes a favor de la existencia de un vínculo fisiológico directo entre las emociones y el sistema inmunológico. Felten comenzó observando que las emociones tienen un efecto muy poderoso sobre el sistema nervioso autónomo, encargado, entre otras cosas, de regular la cantidad de insulina liberada en la sangre y la tensión arterial. Trabajando con su esposa Susan y otros colegas, Felten logró determinar el lugar concreto en el que, por decirlo así, el sistema nervioso se comunica directamente con los linfocitos y las células macrófagas del sistema inmunológico. En sus observaciones realizadas con el microscopio electrónico, Felten descubrió también la existencia de conexiones directas entre las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo y las células del sistema inmunológico. Este punto físico de contacto permite a las células nerviosas liberar los neurotransmisores que regulan la actividad de las células inmunológicas, aunque en realidad la comunicación se establece en ambos sentidos. Un hallazgo ciertamente revolucionario, porque hasta la fecha nadie había sospechado siquiera que las células del sistema inmunológico pudieran ser el blanco de mensajes procedentes del sistema nervioso. Para determinar con mayor precisión la importancia de estas terminaciones nerviosas en el funcionamiento del sistema inmunológico, Felten dio un paso más allá y llevó a cabo diferentes experimentos con animales a los que extrajo algunos de los nervios de los nódulos linfáticos y del vaso, en donde se elaboran y almacenan las células inmunológicas, y luego les inculó varios virus para tratar de verificar la respuesta de su sistema inmunológico. El resultado de esta investigación constató un espectacular descenso en la respuesta inmunológica frente al ataque vírico. La conclusión de Felten es que, a falta de estas terminaciones nerviosas, el sistema inmunológico es capaz de responder como debiera ante una invasión vírica o bacteriana. Así pues, en resumen, el sistema nervioso no solo está relacionado con el sistema inmunológico, sino que cumple con un papel esencial para que éste desempeñe adecuadamente su función. Otro factor fundamental en la relación existente entre las emociones y el sistema inmunológico está ligado a las hormonas liberadas en situaciones de estrés. Las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, llamadas también adrenalina y noradrenalina, el cortisol, la prolactina y los opiáceos naturales
como por ejemplo la endorfina y la encefalina, son algunas de las hormonas liberadas en situaciones de tensión que tienen una gran influencia sobre las células del sistema inmunológico. Aunque las relaciones concretas existentes entre estas hormonas y el sistema inmunológico resultan muy difíciles de precisar, no cabe la menor duda de que su presencia entorpece el adecuado funcionamiento de las células inmunológicas. El estrés, por consiguiente, disminuye la resistencia inmunológica, al menos de forma provisional, tal vez como una estrategia de conservación de la energía necesaria para hacer frente a una situación que parece amenazadora para la supervivencia del individuo. Pero en el caso de que el estrés sea intenso y prolongado, la inhibición puede terminar convirtiéndose en una condición permanente a partir del momento en que se hizo evidente la relación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Los microbiólogos y otros científicos en general han seguido descubriendo cada vez más conexiones entre el cerebro, el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico. Las emociones tóxicas, datos clínicos. Pero a pesar de tales pruebas, la inmensa mayoría de los médicos siguen mostrándose renuentes a aceptar la relevancia clínica de las emociones. Si bien es cierto que existen numerosas investigaciones que demuestran que el estrés y las emociones negativas debilitan la eficiencia de distintos tipos de células inmunológicas, no siempre queda claro que su alcance establezca algún tipo de diferencia clínica. Pero el hecho es que cada vez son más los médicos que reconocen la incidencia de las emociones en el desarrollo de la enfermedad. El Dr. Cameron Nexa, eminente cirujano ginecológico de la Universidad de Stanford, afirma que cuando una mujer a quien voy a intervenir quirúrgicamente me dice que tiene miedo, postergo de inmediato la intervención y luego prosigue diciendo: todos los cirujanos saben que la gente muy asustada no responde adecuadamente a una intervención quirúrgica, ya que tienden a sangrar con exceso, son más propensos a las infecciones y a las complicaciones y tardan completamente en recuperarse. Es mucho mejor, por tanto, que el paciente se halle completamente sereno. Es evidente que el pánico y la ansiedad aumentan la tensión arterial y que en consecuencia las venas dilatadas por la presión sanguínea sangran más profusamente cuando son seccionadas por el bisturí del cirujano. El sangrado excesivo, recordémoslo, constituye una de las principales complicaciones a las que se enfrenta toda intervención quirúrgica, una complicación que a veces puede terminar conduciendo hasta la misma muerte. Pero más allá de estos datos anecdóticos, cada vez es mayor la información que subraya la importancia clínica de las emociones. Es posible que los datos más convincentes al respecto procedan de un metaanálisis que revisa los resultados de 101 investigaciones llevadas a cabo con miles de personas. Este metaestudio confirma hasta qué punto resultan nocivas para la salud las emociones perturbadoras y demuestra que las personas que sufren de ansiedad crónica, largos episodios de melancolía y pesimismos, tensión excesiva, irritación constante y escepticismo y desconfianza extrema son doblemente propensos a contraer enfermedades como el asma, la artritis, la jaqueca, la úlcera péptica y las enfermedades cardíacas, cada una de las cuales engloba un amplio abanico de dolencias. Las emociones negativas son pues un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, similar al tabaquismo o al colesterol en lo que concierne a las enfermedades cardíacas. En resumen, pues, las emociones negativas constituyen una seria amenaza para la salud. Habría que matizar por último que la presencia de una amplia correlación estadística no significa en modo alguno que todas las personas que experimentan estos sentimientos crónicos terminen siendo presa de alguna de estas enfermedades, pero la evidencia del papel que desempeñan las emociones es mucho más amplia
de lo que nos sugiere este metaestudio. Si prestamos atención a los datos relativos a emociones concretas, especialmente a las tres principales, la ira, la ansiedad y la depresión, no cabe la menor duda de la relevancia clínica de las emociones, aun cuando los mecanismos biológicos concretos mediante los cuales actúa todavía no hayan sido completamente eludizados. Cuando la ira resulta suicida, un golpe lateral en su vehículo lo llevó a emprender una frustrante y estéril peregrinación. Primero tuvo que cumplimentar tediosos formularios en la compañía de seguros y después de demostrar que la carrocería de su coche había resultado seriamente dañada y que el responsable del accidente era el conductor del otro vehículo, todavía tuvo que pagar $800. Después de aquel incidente llegó a sentirse tan mal que el simple hecho de coger el coche bastaba para enojarle. Finalmente se vio en la obligación de vender su automóvil. Años más tarde, el mero recuerdo de aquella situación bastaba para hacerle palidecer de rabia. Este desagradable incidente forma parte de un estudio llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sobre los efectos de la irritabilidad en los pacientes aquejados de una enfermedad cardíaca. El objeto del estudio, realizado sobre sujetos que, al igual que el hombre que acabamos de mencionar, habían padecido un ataque cardíaco, era el de averiguar el impacto del enfado sobre la actividad cardíaca. El resultado fue sorprendente porque en el mismo momento en que los pacientes relataban los incidentes que les habían hecho sentirse furiosos, la eficiencia de su bombeo cardíaco, denominada también en ocasiones fracción de eyección, descendió un 5% y en algunos casos 7% o incluso más. Un indicador de los cardiólogos consideran un síntoma de isquemia del miocardio, un peligroso descenso de la cantidad de sangre que llega al corazón. Este descenso de la eficiencia del bombeo cardíaco no ha sido contratado, en cambio, en presencia de otras sensaciones perturbadoras como la ansiedad, por ejemplo, ni tampoco durante el ejercicio físico. El enojo, pues, parece ser una de las emociones más dañinas para el corazón, y eso que, según relataron los afectados, el recuerdo del incidente problemático no les enfurecía ni la mitad de lo que había estado cuando sucedió el incidente, un dato que demuestra que, en el curso de la situación real, su corazón se hallaba mucho más afectado. Este descubrimiento, que inserta en un conjunto de pruebas mucho más amplio extraído de una docena de estudios que subrayan el efecto dañino del enfado para el corazón. El antiguo punto de vista al respecto no acepta fácilmente que la personalidad tipo A, la persona que siempre tiene prisa y que padece de una elevada tensión sanguínea, constituye un grave factor de riesgo para las enfermedades cardíacas, pero los nuevos descubrimientos realizados al respecto demuestran hoy que la irritabilidad constituyen un claro factor de riesgo. Muchos de los datos en que disponemos sobre la irritabilidad proceden de la investigación realizada por el Dr. Redford Williams de la Universidad de Duke. Por ejemplo, Williams descubrió que los médicos que tuvieron las puntuaciones más elevadas en un test de hostilidad realizado cuando todavía eran estudiantes mostraban alrededor de los 50 años un índice de mortalidad 7 veces mayor que quienes habían obtenido puntuaciones más bajas. La tendencia al enfado constituye, pues, un predictor mejor del índice de mortalidad temprana que otros factores de riesgo tales como fumar, nivel elevado de tensión arterial o el índice de colesterol en la sangre. Por su parte, las angiografías, una operación en la que se inserta un catéter en la arteria coronaria para cuantificar sus posibles lesiones, realizadas por el Dr. John Bedford de la Universidad de Carolina del Norte, ayudaron a demostrar la existencia de una elevada correlación entre los resultados del test de hostilidad y la gravedad de la lesión coronaria. Con ello, no estamos afirmando
modo alguno que la irritabilidad termine ocasionando una enfermedad coronaria, sino que solo constituye un factor de riesgo más que tener en cuenta. Como me explicó Peter Kaufman, director interino del Behavioral Medicine Branch of the National Heart, Lung and Blood Institute, aún no estamos en condiciones de afirmar rotundamente que el enfado y la hostilidad desempeñan un papel determinante en las primeras fases del desarrollo de una enfermedad coronaria. Sí contribuyen a intensificar el problema una vez que éste se ha manifestado, o ambas cosas a la vez. Tengamos en cuenta que cada nueva explosión de ira aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, forzando así al corazón a un sobreesfuerzo adicional que, en el caso de repetirse asiduamente, puede terminar resultando sumamente perjudicial, especialmente si consideramos también que la fuerza del flujo sanguíneo que discurre por la arteria coronaria, a cada latido en estas circunstancias puede dar lugar a microdesgarros de los vasos sanguíneos que favorecen el desarrollo de la placa. En el caso de las personas crónicamente enojadas, la aceleración habitual del ritmo cardíaco y la elevada presión arterial pueden terminar consolidando en un periodo aproximado de 30 años una placa arterial que contribuya a la aparición de la enfermedad coronaria. Como lo muestra el estudio de los recuerdos irritantes de este tipo de enfermos, los mecanismos desencadenados por el enojo afectan directamente a la eficacia del bombeo cardíaco, una situación que convierte al enfado en un factor especialmente nocivo para las personas que se hallan aquejadas en una enfermedad coronaria. Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Stanford sobre 1,110 personas que, tras padecer un primer ataque cardíaco, fueron sometidas a un seguimiento de más de 8 años, puso de manifiesto que la propensión a la agresividad y a la irritabilidad aumenta el riesgo de sufrir nuevos ataques. Este resultado fue confirmado posteriormente por otra investigación realizada en la Facultad de Medicina de Yale sobre 999 personas que habían sufrido un ataque cardíaco y que también fueron sometidas a un seguimiento, esta vez de 10 años. El resultado de esta investigación demostró que las personas especialmente susceptibles al enfado eran 3 veces más proclives y 5 veces más, en el caso de que su nivel de colesterol fuera también elevado, a experimentar un paro cardíaco que las personas más tranquilas. No obstante, las investigaciones de Yale señalan que la irritabilidad no es el único factor que aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, sino que también lo son las emociones negativas intensas de todo tipo que regularmente liberan hormonas estresantes en el torrente sanguíneo. Pero hay que decir que, como demuestra un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Harvard, en el que se pidió a más de 1,500 personas que habían sufrido un ataque al corazón que describieran el estado emocional en que se hallaban en las horas previas al ataque, la irritabilidad representa el caso más evidente de la estrecha relación existente entre las emociones y las enfermedades del corazón. Este estudio demostró que el enfado duplica las probabilidades de que quienes sufren una enfermedad del corazón experimenten un paro cardíaco y que este incremento del riesgo perdura hasta 1 o 2 horas después de que el enfado haya desaparecido. Pero este descubrimiento no implica que debamos tratar de eliminar el enfado cuando éste resulte apropiado, puesto que también existen pruebas de que su represión aumenta la agitación corporal y la tensión arterial. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo 5, el hecho de expresar el enfado contribuye a alimentarlo, haciendo más probable este tipo de respuesta frente a cualquier situación problemática. En opinión de Williams,
La aparente paradoja existe entre el hecho de expresar o no el enfado carece de toda importancia, porque la verdaderamente importante radica en la cronosidad o no de este estado de ánimo. La expresión ocasional de la hostilidad no resulta peligrosa para la salud. El problema surge cuando la irritabilidad se hace tan constante como para permitirnos ascribir al sujeto a un tipo de personalidad hostil, un estilo personal anclado a la desconfianza y el escepticismo y propenso a las críticas sarcásticas y humillantes, así como a los accesos de mal humor. Pero el hecho es que la irritabilidad crónica no supone necesariamente una sentencia de muerte, sino que, por el contrario, constituye un hábito o que como tal puede ser modificado. En este sentido, resulta relevante el resultado de un problema desarrollado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y dirigido a un grupo de pacientes que habían sufrido un ataque cardíaco, con la misma intención de ayudarles a moderar las actitudes que les hacían proclives al mal genio. Este entrenamiento en el control del enfado condujo a una disminución del 44% en la incidencia de nuestros nuevos ataques cardíacos en comparación con aquellos otros pacientes que no se habían sometido a él. Otro programa concebido por Williams arrojó resultados igualmente esperanzadores. El programa de Williams, al igual que el de Stanford, tiene por objeto enseñar los rudimentos básicos de la inteligencia emocional, especialmente en lo que concierne al desarrollo de la empatía y a la atención de los síntomas menores del enfado apenas se advierta su presencia. Este programa pide a los participantes que hagan el esfuerzo decidido de anotar los pensamientos escépticos u hostiles en el mismo momento en que se presenten. En el caso de que estos persistan, el sujeto debe tratar de interrumpirlos diciendo o pensando alto, y a continuación debe tratar de reemplazarlos por otros más positivos. En el caso, por ejemplo, de que el ascensor se retrase, uno debería tratar de buscar una explicación positiva en lugar de enojarse por la falta de cuidado de la persona o quien uno supone responsable. Y, por ejemplo, en lo que respecta a los encuentros interpersonales frustrantes, los pacientes deben desarrollar la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. La empatía, en suma, constituye un auténtico bálsamo para el enfado. Como me dijo Williams, el antídoto más adecuado contra la irritabilidad consiste en el desarrollo de una actitud más confiada. Todo lo que se requiere es una motivación adecuada, pero cuando las personas comprenden que su irritación puede conducirles rápidamente a la tumba, se encuentran mucho más predispuestos a intentarlo. El estrés, la ansiedad desproporcionada e inoportuna. Me sentía continuamente ansiosa y tensa, una situación que empezó mientras estaba en el instituto y era una excelente estudiante. Entonces comencé a preocuparme por las notas, los horarios y la relación con los profesores y mis compañeros. Mis padres me presionaban para que me esforzara todavía más y para que me convirtiera en una estudiante ejemplar. Supongo que entonces sencillamente me abrumé ante tanta presión, porque mis problemas digestivos comenzaron durante el último año de instituto. Desde aquella época he tenido que evitar el café y las comidas picantes, y cuando me siento inquieta o tensa noto como si el estómago me ardiera, y cada vez que estoy preocupada siento náuseas. Según la experiencia científica disponible, es muy posible que la ansiedad, la angustia ocasionada por las presiones de la vida, sea la emoción que se halle más relacionada con el inicio y el proceso de recuperación de una enfermedad. Desde un punto de vista evolutivo, la ansiedad tal vez resultara útil cuando cumplía con la función de predisponernos a afrontar algún tipo de peligro, pero en la vida moderna suele manifestarse de forma desproporcionada e inoportuna. En tal caso, la angustia no constituye tanto una respuesta de activación ante un peligro real como una reacción ante una situación cotidiana o
aunque no es más que el producto de nuestra imaginación. En este sentido, los ataques repetidos de ansiedad constituyen un indicador de un elevado nivel de estrés que, en casos como el descrito en el párrafo anterior, son un ejemplo de la forma en que la ansiedad y el estrés contribuyen a incrementar los problemas médicos. En 1993, la revista Archives of Internal Medicine publicó una extensa investigación realizada por el psicólogo de Yale Bruce McQueen, en la que refería a las consecuencias de la relación existente entre el estrés y la enfermedad, una relación que compromete a la función inmunológica hasta el punto de acelerar la metástasis, aumentar la vulnerabilidad ante las infecciones víricas, incrementar la formación de placa que conduce a la arteriosclerosis, acelerar la formación de trombos que pueden causar un infarto de miocardio, fomentar la manifestación de la diabetes de tipo 1 y el curso de la diabetes del tipo 2 y desencadenar o agravar los ataques del asma. El estrés también puede contribuir a la ulceración del tracto gastrointestinal y a empeorar los síntomas de la colitis ulcerosa y la inflamación intestinal. Hasta el mismo cerebro a largo plazo es susceptible a los efectos del estrés sostenido, incluyendo las lesiones del hipotálamo y afectando en consecuencia a la memoria. Según McQueen, cada vez hay más pruebas que demuestran que las experiencias estresantes afectan directamente al sistema nervioso. Los estudios realizados sobre enfermedades infecciosas como gripe, resfrío o herpes proporcionan una evidencia médica particularmente relevante a este respecto. Continuamente nos hallamos expuestos a la acción de estos virus, pero nuestro sistema inmunológico suele mantenerlos a raya, excepto en aquellos momentos en los que el estrés emocional mina nuestras defensas. Ciertos experimentos han demostrado que el estrés y la ansiedad debilitan la fortaleza del sistema inmunológico, aunque no queda suficiente claro que si el alcance de esta merma tiene alguna relevancia clínica, es decir, si resulta tan decisiva como para dejar expedito al camino la enfermedad. De hecho, la relación científica más evidente existente entre el estrés y la ansiedad y la vulnerabilidad clínica procede de las investigaciones prospectivas, es decir, de aquellas investigaciones realizadas con personas sanas en las que se registra el aumento de la ansiedad y luego se observa si se ha producido un debilitamiento del sistema inmunológico y la posterior manifestación de la enfermedad. Un estudio realizado por Sheldon Goem, psicólogo de la Universidad de Carnegie Mellon, y otros científicos en una unidad especializada en resfriados situada en Sheffield, Inglaterra, cuantificó la magnitud del estrés que experimenta la gente en sus vidas y luego los expuso sistemáticamente a la acción del virus del resfriado. El hecho es que no todos los sujetos expuestos al virus cayeron enfermos porque un sistema inmunológico fuerte puede, y así lo hace continuamente, resistirse a la acción del virus del resfrío. El resultado del experimento demostró que cuanta más tensión experimenta la persona en su vida cotidiana, mayor es su predisposición a contraer un resfriado. Solo el 27% de quienes presentaban un bajo nivel de estrés contrajeron la enfermedad después de haber sido expuestos a la acción del virus, cosa que por el contrario ocurrió en el 47% de quienes tenían una vida más estresante. Esta parece una prueba irrefutable de que el estrés debilita el sistema inmunológico. Hay que decir también que esta podría ser una de esas investigaciones que confirman lo que todo el mundo sospechaba, una hipótesis elevada ahora a la categoría de conclusión científica por el rigor metodológico con lo que se ha realizado. Otro estudio similar, realizado en este caso con matrimonios que durante 3 meses fueron sometidos a un seguimiento para determinar los acontecimientos problemáticos a los que estaban sujetos, como peleas matrimoniales, por ejemplo,
demostró fehacientemente que 3 o 4 días después de una disputa particularmente intensa contraían un resfriado o una infección en las vías respiratorias. Este lapso suele ser precisamente el tiempo de incubación de la mayor parte de los virus, sugiriéndonos que la exposición a estos mientras se hallaban preocupados y alterados les volvió especialmente vulnerables. La misma pauta se hallaba con el estrés infección, que es aplicable también al virus del herpes, tanto al que afecta a la zona de los labios como al genital. Después de que una persona haya sido afectada por el virus, este permanece en el cuerpo en estado latente, manifestándose tan solo de manera ocasional. Si este fuera el caso, el nivel de anticuerpos del torrente sanguíneo nos permite determinar la próxima incidencia del virus. Este indicador ha permitido predecir la reactivación del virus del herpes en estudiantes de medicina que deben afrontar los exámenes finales, en mujeres recién separadas y en personas sometidas a la presión constante de tener que cuidar a un familiar aquejado de la enfermedad de Alzheimer. Otras investigaciones han demostrado que la ansiedad no solo provoca una disminución de la respuesta inmunológica, sino que también tiene efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. Mientras la irritabilidad crónica y los episodios repetidos de cólera parecen aumentar el riesgo de enfermedad coronaria en los hombres, las emociones más letales para las mujeres son la ansiedad y el miedo. Un estudio llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sobre más de 1,000 personas que habían padecido un ataque al corazón demostró que las mujeres que habían sufrido un segundo ataque presentaban un elevado índice de miedo y ansiedad que en la mayoría de los casos adoptaba la forma de fobias paralizantes que tras el primer ataque las llevaba a dejar de conducir, a abandonar el trabajo y encerrarse en su casa. Los efectos fisiológicos perniciosos que acompañan el estrés y la ansiedad mental, el tipo de estrés provocado por los trabajos en que uno se haya sometido a una presión constante o a condiciones vitales difíciles, como por ejemplo las que aquejan a las madres que viven solas con sus hijos y tienen que arreglárselas para trabajar y cuidar de su familia, están siendo estudiados minuciosamente. Stephen Manuk, psicólogo de la Universidad de Pittsburgh, llevó a cabo un experimento en el que sometió a 30 voluntarios a condiciones de estrés mientras controlaban la tasa de sangre del ATP, adenosintrifosfato, una sustancia secreta por los trombocitos que es capaz de provocar cambios en los vasos sanguíneos y ocasionar un ataque de apoplejía. El experimento demostró que cuanto más intenso era el estrés, mayor era el nivel de ATP, así como el latido cardíaco y la tensión arterial. Es comprensible, pues, que los riesgos para la salud aumenten en el caso de aquellos oficios cuyo desempeño exija un esfuerzo y una eficacia extremos sin que el sujeto tenga la menor posibilidad de controlar las condiciones de trabajo, una situación que hace que los conductores de autobús, por ejemplo, presenten un elevado índice de hipertensión arterial. En un estudio llevado a cabo de 569 pacientes aquejados de cáncer colorectal, en el que se utilizó un grupo de control similar, quienes habían experimentado un deterioro manifiesto de sus condiciones laborales durante los 10 años anteriores, demostraron ser 5,5 veces más proclives a desarrollar cáncer que aquellos otros que no se hallaban sometidos al mismo nivel de estrés. La importancia médica del estrés es tal que las técnicas de relajación orientadas a reducir directamente el grado de excitación fisiológica se están utilizando clínicamente para aliviar los síntomas de numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen, por citar solo unas pocas, las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de diabetes, la artritis, el asma, los desórdenes gastrointestinales y el dolor crónico. El aprendizaje de la relajación proporciona a los pacientes la ocasión de controlar sus sensaciones y de evitar así un posible empeoramiento de su condición debido al estrés y la angustia emocional. Los beneficios clínicos de los sentimientos positivos. No cabe duda, pues, que los efectos nocivos de la irritabilidad, la ansiedad
y la depresión, ansiedad y la irritabilidad crónicas vuelven a las personas más susceptibles a la acción de un amplio abanico de enfermedades. Y aunque la depresión no constituya la causa directa de la enfermedad, sí que parece interferir, en cambio, en el curso de su recuperación y aumentar el riesgo de mortalidad, especialmente en el caso de los pacientes aquejados de enfermedades graves. Pero si las diversas formas de la angustia emocional crónica pueden llegar a ser nocivas, la gama opuesta de emociones puede ser hasta cierto punto tonificante. Pero con ello no estamos diciendo que las emociones positivas sean curativas, ni que la risa o la felicidad puedan por sí solas invertir el curso de una enfermedad grave. Su efecto tal vez sea muy sutil, pero los estudios realizados sobre miles de personas no dejan lugar a duda sobre el papel que desempeñan las emociones positivas en el conjunto de variables que afectan el curso de una enfermedad.